Para este nuevo capítulo de 3 líneas hacia el éxito, hoy contamos con un hombre apasionado por la decoración y el interiorismo que decidió apostar por crear una empresa familiar donde pudiera compartir todos sus conocimientos. Sin más preámbulos, soy Rocío García y hoy tenemos con nosotros a Carlos Rubio, director de la Escuela de Interiorismo Insenia. Bienvenidos otra vez a nuestro podcast del Club Pro. Hoy tenemos un invitado muy especial que es Carlos Rubio de la Escuela Insenia Design School Madrid. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy bien, fenomenal, encantado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Pues entonces hoy va de formación, entonces vamos a aprender mucho, que es nuestro objetivo aquí en el Club Pro, aprender todo lo que podemos sobre el negocio donde estamos y el mundo de interiorismo. Entonces empezamos con algunas preguntas así rapiditas. Así que, ¿estás preparado? Venga, vamos allá. Pues entonces empezamos. ¿Cuál es el edificio que más te gusta de Madrid? Pues, es muy complicado quedarse con uno solo, la verdad, porque Madrid tiene muchos edificios muy bonitos, pero sí puedo decirte que uno de los edificios que más me impactó cuando lo visité por primera vez fue el Hotel Puerta de América. Me impactó muchísimo. Era como el parque de atracciones del diseño. La verdad es que me impactó y tuve la oportunidad de pasar allí un fin de semana en la suite de la planta de Zaha Hadid y fue espectacular, fue una auténtica maravilla, fue una experiencia de diseño 100%. Qué bien. Mira, es que me encanta esa pregunta, lo estamos haciendo a mucha gente. Yo imagino a la gente allí en casa ya mirando en Google cuál es ese edificio y cómo es por dentro. Pero bueno, siguiente pregunta rápida. Sí, ¿cuál es tu manera que tienes de relajarte después de un día bastante duro de trabajo? Pues la verdad es que en ese sentido soy bastante sencillito. Me encanta, por supuestísimo, siempre con mi esposa, tumbarnos en el sofá, pulsar el botón de reclinar que nos deja en posición horizontal absoluta frente a la tele y poner una buena serie de Netflix. Así de fácil. Sencillito, sencillito, sencillito. Vale, y en toda la biblioteca de Netflix, ¿cuál es tu película favorita? Cualquiera donde se mate gente. Nos encanta el cine negro, nos encantan las series de asesinatos. Si estrenan algo de asesinatos, allá que vamos. Bueno, Carlos, tú eres profesor, sí. Además nos vas a contar muchas cosas sobre ti, pero si no te hubieras dedicado a esa profesión, ¿a qué te hubieses dedicado? Pues yo iba para músico, realmente. Anda. Iba para músico. Yo, pues con 7 añitos, mis padres me regalaron un tecladito Casio de estos chiquititos. Luego después, con 12, uno un poquito más grande. Con 16 me compré yo otro. Empecé a tocar en bodas. Con 16 años, quiero decir, me grabé una cinta, me fui a un salón de bodas que había en mi pueblo, en Torrelodones, y le dije al propietario que si le gustaba, que podía tocar allí si quería los fines de semana, y me dijo, empiezas esta noche. Y entonces, allí que trasladé mis teclados, les di una sesión de música ambiental y luego de baile a mi manera, porque era música instrumental, y estuve tocando en bodas hasta los 24, hasta los 23, que acabé la carrera. Y bueno, gracias a que tocaba en esas bodas, fiestas privadas, etcétera, pude pagarme la carrera de diseño porque mis padres, yo soy de familia obrera y bueno, no nos faltaba de nada, pero bueno, pues para pagar estos estudios mis padres no podían, ¿no? Entonces ellos, cuando yo decidí estudiar diseño, me dijeron, fantástico, pero te lo tienes que pagar tú. Y dije, pues bueno, pues haré más bodas. A mí me encanta escuchar que la gente ya va trabajando y buscando la vida. Me parece muy propio de la actitud necesaria para un emprendedor, ¿no? Sí. ¿Y 3 palabras que te definen? Constancia, apetito y pereza. Esa es la que menos me gusta, pero va conmigo. Soy un perezoso insaciable, lucho contra ello. Pero me encanta esas sesiones de sofá horizontal y series de Netflix, no lo puedo evitar. Bueno, Carlos, pues después de haber hecho estas preguntas para comenzar, por nuestra parte también otra vez darte la bienvenida a un nuevo capítulo de 3 líneas hacia el éxito. Para nosotros es un placer tenerte. Muchas gracias. Y bueno, pues como comentábamos, hoy tenemos a Carlos Rubio, director de la Escuela de Interiorismo Insenia, y para nosotros es un placer. Y pues como os comentaba,
Es una empresa familiar que Carlos nos va a contar más en detalle, la cual pues tiene 350 alumnos matriculados y además cuenta con 16 profesores que son grandes profesionales del sector y que además a día de hoy pues también, aparte de sus clases, se encuentran en activo, que ya nos comentará un poco Carlos. Así que para ellos pues hemos preparado una entrevista donde vamos a conocer más a Carlos y vamos a conocer todo sobre la Escuela de Interiorismo. Así que pues vamos con las preguntas que tenemos preparadas para ti. Así que empezamos, Steven. Pues a mí siempre me gusta empezar intentando conocer quién eres y ahí pues empezamos con las raíces y tu origen. No sé si nos puedes explicar un poco cuáles eran tus inicios o cuál era ese horno donde empezaste a cocinar. ¿Cómo eran tus orígenes y cómo afectó tu familia y tu infancia las decisiones que luego terminaste tomando? Pues como os decía, bueno, yo soy hijo de familia obrera, es decir, mi familia pues es familia de clase trabajadora. Tuve la gran suerte de estudiar en el Liceo Francés de Madrid porque mis padres trabajaban en la Embajada de Francia, con lo cual tenía una beca y mi madre y su familia, toda mi familia materna, fueron emigrantes a Francia en la época pues, de la posguerra, años 60, después de la posguerra ya, años 60 y demás. Y eso pues me dio un contacto con la cultura francesa que continuó luego después en mi formación a lo largo pues, de los 14 años que estuve en el Liceo Francés de Madrid y eso pues marcó mucho mi formación. La formación, la educación francesa, que es muy humanista, pues me llevó a conocer pues, y a lanzarme pues, a todo lo que tenía que ver con el artisteo, para que me entendáis. Hice teatro, hice pintura, hice escultura, por supuesto la música a la que me introdujeron mis padres con esos regalitos de Navidad que luego me llevaron a un poco más. Pero curiosamente yo cuando terminé el bachillerato, como yo estaba en la rama económica, porque en el liceo teníamos rama ciencia, rama letras y rama económicas, pues todos los que estábamos en la rama económicas íbamos de cabeza a dirección de empresas o a económicas. Y entonces yo pues hice económicas para empezar. Entonces, estuve viniendo durante un tiempecito a la Carlos III en Getafe, fue un tiempo breve, me di cuenta muy rápido que yo no me podía dedicar a eso, que no me gustaba nada. Entonces, estuve 5 meses, aprendí a jugar al mus de maravilla y a partir de ahí decidí que me tenía que dedicar a otra cosa. Y mi padre fue quien me dijo, ¿por qué no hablas con el vecino que creo que trabaja en una escuela de algo, de decoración o algo así, que eso, como es muy creativo, a lo mejor a ti te gusta? Yo no tenía ni idea de lo que era la decoración, ni el interiorismo, ni nada por el estilo. A mí me gustaba todo lo creativo, todo lo artístico, pero esto concretamente no lo conocía. Y hablé con mi vecino, me presenté en la escuela, vi en los pasillos de la escuela esos trabajos de los alumnos expuestos, maravillosos, esas perspectivas, esos planos, y me quedé encandilado. Y ese mismo día decidí que yo quería aprender a hacer eso. Y a la semana me matriculé. Y después, muchos años después, me enteré que había sido el primer matriculado de la primera promoción de arquitectos de interiores de la Escuela de Artes Decorativas de Madrid. Me matriculé en el mes de abril y fui el primer matriculado de mi promoción, que era la primera promoción de arquitectos de interiores. Ostras. Así que esos son mis comienzos en esta profesión. Realmente comienzo de rebote en esta profesión, como le ocurre a muchos de mis alumnos. Muchos de mis alumnos han estudiado otras cosas, farmacia, arquitectura, por supuesto, ingenierías y demás. Y siempre me dicen, me quedé con las ganas de haber estudiado interiorismo, de haber estudiado, porque realmente mis padres me empujaron a arquitectura, pero a mí me gustaba interiorismo. Y yo siempre les digo, no sois los primeros, ni seréis los últimos. Yo empecé con económicas. Me di cuenta muy rápido, a los 4 meses, 5 meses, ya me di cuenta de que yo no valía para eso, ¿no? Pero al final, yo creo que muchísimos de los que estamos en esta profesión hemos llegado a ella un poco de rebote cuando nos hemos dado cuenta por fin de que realmente lo que nos gustaba hacer era esto, ¿no? Que no era lo que a primera vista o a priori nos aconsejaban otros, ¿no? Esto no tiene salidas o, en fin, pues al final terminas llegando a lo que realmente te llama, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues, lo que me estabas contando antes, de que empezaste a dar clases nada más terminar de estudiar, ¿no? En el 98. Y vuestro proyecto no empezó a arrancar hasta el 2012 o por ahí. ¿Nos puedes contar cuál era el objetivo, cuál era el motivo de emprender esa escuela y sobre todo,
¿cuál era la misión? ¿Y sigue siendo la misma misión hoy en día? Pues sí, sigue siendo la misma misión. Bueno, yo te cuento, en el 98 efectivamente empiezo a dar clase en la Escuela de Artes Decorativas de Madrid. Mientras doy clase, fundo mi primer estudio de interiorismo con 2 socios, Viada Arquitectura de Interiores. Con estos socios estoy como unos 3 años aproximadamente y bueno, pues al principio, claro, estas primeras empresas que se forman entre compañeros de escuela y demás, pues bueno, pues hay veces pues que no terminan de funcionar, entonces a los 3 años decidimos separarnos. Estuve trabajando durante un tiempo como director de proyectos en una empresa constructora, hasta que esta empresa constructora quebró. Una de esas cosas malas que de vez en cuando pasan, pero que terminas diciendo, claro, es que tenía que pasar porque si no, no estaría donde estoy. Y ahí monté mi segundo estudio de interiorismo, que fue Arquizano, junto con Daniel Sastre, mi querido Daniel Sastre, que por desgracia falleció hace ya 3 años. Y estuvimos 10 años, 12 años, hasta que la crisis de 2008, que no, para nosotros no fue 2008, para nosotros fue 2007, nos barrió. Y pasamos de ser 14 personas en Arquizano a ser Dani y yo y nada más. Nos trasladamos de Las Rozas al Escorial, a un espacio más pequeño, y yo siempre digo que fuimos a morir al Escorial, ¿eh? Entonces ahí ya pues cerramos y cada uno pues nos seguimos dedicando a lo que nos seguimos dedicando, pero ya cada uno por su cuenta, ¿no? Y ahí yo me asocio con 4 personas carpinteros y inicio pues otro proceso en mi vida, que es el de diseñar para una empresa de carpintería chiquitita, diseñar para fabricar. Quiero decir, hasta ahora había diseñado más para construir que para fabricar, pero ahora empiezo a diseñar para fabricar y empiezo a diseñar para poder comercializar esos productos de carpintería, esos muebles diseñados a medida, ¿no? Y ahí, en ese periodo, pues estoy también otros 4 o 5 años aproximadamente, hasta 2012. ¿Y qué pasa en 2012? Pues en 2012 ocurre que mi hija, que también había estudiado interiorismo y que había terminado ya un máster, pues ha terminado. Ella tiene mucho tiempo. Yo tengo muchos proyectos, porque la verdad es que siguen llegándome proyectos de interiorismo, a pesar de que yo ahora mismo en ese momento me dedico más a la carpintería, pero me siguen llegando muchos proyectos de interiorismo. Y bueno, pues la fórmula era fácil. Si yo tengo mucho trabajo y poco tiempo y tú tienes mucho tiempo y poco trabajo, pues nos juntamos y algo bueno saldrá de esto. Y hasta hoy. Ana es mi socia desde aquel entonces. Después se incorporó mi mujer, María Ángeles, madre de Ana, y después se incorporó mi yerno, José Luis. Así que pues ahora mismo somos una escuela totalmente familiar. Siempre hemos sido una empresa familiar desde el principio, ahora todavía casi más, porque ahora ya somos 4 miembros, más nuestros 2 socios que no figuran los papeles, que son nuestros nietos, que por supuesto ahí están presentes en casi todo lo que hacemos. En cuanto a la visión, siempre ha sido la misma. Bueno, después de dar clase en distintas escuelas de diseño, pues bueno, yo siempre eché mucho de menos en la formación que recibí un contacto con la realidad un poco más cercano, ¿no? Quiero decir, me hubiera gustado que me hubieran contado más cosas, quiero decir, que me hubieran contado más cosas de lo que ocurre realmente en la profesión, de lo que ocurre realmente cuando te entrevistas con un cliente, cómo extraer la información de ese cliente cuando tienes una reunión para hacer un programa de necesidades, cómo hacer para que el cliente te transmita, sacarle la información que necesitas para poder diseñar correctamente, cuánto cobrar por mi trabajo. A mí eso no me lo contaron. Hubo muchas cosas que a mí jamás me contaron en mi formación y que en las escuelas en las que yo di clase tampoco contaban. Entonces, cuando empezamos nuestro programa de formación, lo que queríamos era una aproximación absoluta a la realidad. Queríamos que nuestros alumnos supieran de verdad, cómo se trabaja, de verdad. Y que cuando diseñaran con límites. Porque, bueno, a nosotros, cuando diseñábamos, no nos ponía ningún tipo de límite. Quiero decir, había veces, recuerdo un trabajo que era diseña una discoteca en un cubo de 12 por 12 por 12. Ya está, ese era el enunciado. Hombre, claro, eso es fácil. Quiero decir, no tienes límites, no tienes normativa, no tienes presupuesto, no tienes un cliente. Pero claro, eso no es la realidad de la profesión. La realidad de la profesión es que tienes un cliente que tiene unos gustos y no otros. Tiene unas necesidades y no otras. Tiene un presupuesto que no deberías rebasar. Hay una normativa que tienes que cumplir. Y hay un calendario que tienes que cumplir. Todo eso son los límites que nos impone la profesión a nuestra creatividad. Entonces, sí, hay que ser creativo, por supuesto, pero con esos límites, ¿no? Como en el anuncio de BMW, la potencia sin control no tiene sentido. Pues la creatividad sin control tampoco.
¿Mm? Y esa sigue siendo nuestra filosofía, formar a nuestros alumnos en la realidad de la profesión. No nos importa no ser, digámoslo así, los abanderados de la creatividad. Quiero decir, no, que preferimos ser los abanderados de la realidad. Sí, pues me parece muy interesante. De hecho, justo tuve una conversación con Thor el otro día sobre la importancia de reglas para la creatividad. O sea, de que al final las reglas promueven nuestra necesidad de ser creativos, ¿no? Tengo una pregunta allí, que ahora ya tiene todo el sentido del mundo de que vuestra escuela y vuestro negocio es algo familiar. E incluso los valores son tremendamente importantes. Ahora llegamos a ello. Pero en el momento de empezar a trabajar con tu hija y tu mujer y el yerno, ¿tenías un poco de miedo? Pues sí, claro, pero bueno, es que el miedo es algo que nos acompaña siempre en cualquier cosa que hacemos, ¿no? Quiero decir, al final el miedo, bueno, es parte de nosotros y es necesario. Pero bueno, como emprendedor que fui desde los 16 años, pues aprendí que si no te mueves y si el miedo te atenaza y te atrapa y no te mueves, pues te quedas en el mismo sitio. Entonces, bueno, puedo decir que siempre he sido bastante valiente en ese sentido. Me dan miedo otras cosas, pero en ese sentido siempre he sido bastante valiente y he tenido bastante arrojo. En cuanto a miedo porque se pudiera deteriorar la relación, por mezclar trabajo con familia y tal, hay mucha gente que todavía hoy nos dice, es que estáis locos, ¿cómo juntáis, cómo lo soportáis? Pues perfectamente bien, lo soportamos perfectamente bien, porque nos conocemos, sabemos los límites que tenemos cada uno, sabemos las cosas que nos molestan. Quiero decir, al final es hacer un esfuerzo de convivencia y nada más. No tiene más secretos. Quiero decir, respetar, dejar el espacio a cada uno y convivir y nada más. No nos supone para nada ningún esfuerzo subirnos al coche todas las mañanas, los 4 juntos, ir a trabajar. Trabajar hasta las 5:30, volver a coger el coche de vuelta a casa, porque vivimos juntos. Además, quiero decir, estamos ahora mismo, en este momento estamos viviendo juntos, ya en pocos meses pasaremos a vivir cerca, pero no juntos del todo, pero en este momento convivimos durante casi 24 horas. Y la verdad es que, bueno, a mucha gente que se lo cuento nos dicen que estamos locos y otros nos dicen que es envidiable, que ya les gustaría a ellos poder estar tan cerca de la familia. Pues yo me considero un afortunado. Uh-huh. Y estos valores familiares ahora ya tienen una consecuencia con lo que queréis enseñar, ¿verdad? Lo que me estabas contando antes de algunas acciones y ayudas que dais a la gente, que algunos no queréis compartir. Yo sí quiero como compartir, si me dejas, de la importancia de estos valores familiares para lo que estáis haciendo y cómo desarrolláis vuestro negocio. Pero sí hay unas cosas que hacéis con las comidas, ¿verdad? Sí, ayudamos, María Ángeles, mi esposa y yo somos voluntarios de Cáritas en el Hogar Santa Rita. Es un hogar para personas sin hogar, es un centro de día para personas sin hogar, en el que las personas que están en la calle, en situación de calle absoluta, o sea, viviendo debajo de un puente literalmente, pueden ir a ducharse, a lavar su ropa, a estar un rato en familia con el resto de las personas, el resto de voluntarios, pues viendo la tele un ratito, desayunar, merendar, etcétera. Entonces somos voluntarios allí. Y el problema viene cuando el fin de semana, entre semana comen en un comedor social que hay allí mismo en Villalba, pero el fin de semana el comedor social está cerrado. Entonces, se les da un pequeño picnic el viernes, pero ese pequeño picnic que se les da el viernes generalmente no les dura hasta el domingo. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que nosotros vimos que los domingos, cuando íbamos nosotros a darle las meriendas, los domingos, pues muchos de ellos nos decían que llevaban un día entero sin comer. Entonces, claro, eran capaces de comerse 2 paquetes de galletas para merendar porque llevaban un día entero sin comer. Entonces se nos ocurrió, ofrecerles al menos el primer domingo de mes, ofrecerles una comida caliente. Entonces, el primer domingo de mes, es decir, este domingo, dentro de 4 días, lo que hacemos es que hacemos una macarronada para 35 personas, macarrones boloñesa para 35.
sin cerdo, porque muchos de nuestros chicos son musulmanes, con lo cual, pues para que ellos puedan comer de todo, les ponemos un aperitivo de patatas fritas, de salchichón de pavo, les ponemos los macarrones boloñesa y después unos dulces y un café para la sobremesa. Y la idea es no solamente darles de comer caliente, sino comer con ellos. Es decir, la idea no es que les sirvamos los macarrones, la idea es que nos sentemos todos a la mesa, en familia, a comer esos macarrones juntos y podamos tener un momento de paz, un momento de sobremesa, de conversación y de compartir, ¿no? Entonces, hacemos extensible esto a nuestros alumnos. Dentro de nuestra escuela hay un rinconcito donde hay unas cajas de madera y donde se anuncia esto que hacemos cada primer domingo de mes para que ellos puedan traer macarrones, tomate, pues aquello que quieran, y por supuesto están invitadísimos a venir a participar de esa comida en familia el primer domingo de cada mes. Es un momento muy bonito porque ellos lo agradecen muchísimo. De hecho, el mes pasado no lo pudimos hacer porque bueno, pues el primer domingo de mes coincidía mucho con las fiestas. El primer domingo de mes, si no recuerdo mal, de hecho era día 1, luego el segundo creo que cayó en Reyes, o sea, era muy complicado, y el mes pasado nos lo saltamos. Y varios de ellos vinieron preocupados a decirnos, oye, ¿ya no vais a hacer lo de los macarrones? Que sí, no os preocupéis, en febrero volvemos con los macarrones. Y bueno, pues en 3 días ahí estaremos, sirviendo macarrones. Sí. Y enseñar estos valores y el valor social a vuestros alumnos también tiene, pues es muy importante para vuestra escuela, para vuestros alumnos, para vuestras creencias, ¿no? ¿Hasta qué punto eso fue premeditado dentro de un business plan? No sé si os sentáis un domingo y dices, pues mira, pues lo que quiero hacer para transmitir los valores y añadir valor para nuestros alumnos es organizar esa comida. ¿O es algo mucho más orgánico? Es 100% orgánico. Yo, para que te hagas una idea, soy tremendamente impulsivo. Muy impulsivo. Gracias a Dios tengo al lado a María Ángeles, que es la paz y el sosiego, y es la que me dice, espera, déjalo reposar una semana, y si la semana que viene sigues pensando lo mismo, lo hacemos. Pero no hay business plan que valga con estas cosas. Quiero decir, esto, a la segunda vez que nos dijeron estoy sin comer, dijimos, ¿podemos hacer algo al respecto? Algo podremos hacer, ¿no? ¿Qué hacemos? Lo primero que se nos ocurrió es, vamos a comprar 25 latas de lentejas con verduras y se las calentamos en el microondas. Esa fue la primera idea, por lo menos comen algo. Inmediatamente después dijimos, lo podemos hacer mejor, podemos comer con ellos. Yo creo que lo apreciarán si nos sentamos con ellos a comer. Y a continuación dijimos, 25 latas de lentejas es muy caro, vamos a cocinarlo nosotros, y que además sea una comida familiar, quiero decir, sea una comida cocinada, ¿no? Entonces no hay premeditación, no, en absoluto. Hay salir al paso de una necesidad que vimos que estaba ahí. Pedimos, por supuesto, permiso en Cáritas. En Cáritas son muy estrictos con estas cosas, entonces nos pusieron unas reglas que tuvimos que cumplir. Las reglas son que tenía que ser una cocina industrial totalmente legalizada, que las personas que cocinamos tenemos que tener certificado de manipulación de alimentos, que tenemos que hacer una declaración de alérgenos, que tenemos que tener trazabilidad de todos los alimentos, etcétera, que el transporte tenía que hacerse en unos contenedores herméticos, térmicos, etcétera. Todo ello lo tuvimos que cumplir y lo cumplimos. Y bueno, cuento también con mi hermano Jorge, que es chef, y que siempre que puede, los domingos me acompaña, con lo cual, bueno, ahí tengo un profesional que si hay alguna cosa que yo haga mal, pues él sale al paso y lo hace bien. Sí. ¿Y cuál es el rol de un business plan dentro de vuestro negocio? Porque ahora ya es un negocio, no es lo que era para empezar. ¿Cómo enfrentáis la parte de planificación? Porque está muy bien ser impulsivo y a lo mejor para arrancar, si no tenemos esa impulsividad, no arrancamos nunca nada. Pero en algún momento tienes que empezar a planificar. ¿Cómo es el proceso para vosotros de planificar vuestro negocio? Bueno, pues para nosotros el proceso comienza justamente por el final. Quiero decir, para nosotros la planificación comienza, cuando digo por el final me refiero con la parte de empleabilidad de nuestros alumnos. Quiero decir, en esas ofertas de empleo que nos van llegando por parte de las empresas del sector, ahí está la clave de la empleabilidad de nuestros alumnos. Quiero decir, si en el sector se está pidiendo cierto tipo de experiencia, cierto tipo de software, cierto tipo de conocimientos, ahí está la clave. Quiero decir, al final, entonces nosotros, para ir planificando
cómo vamos evolucionando y cómo va creciendo nuestro negocio hacia unos lugares o hacia otros, nos basamos mucho precisamente en cómo evoluciona el mercado y cómo evoluciona la demanda de empleo del mercado del interiorismo, que es en el mercado en el que nos movemos. El mercado del interiorismo es muy amplio, no son solamente estudios de interiorismo, son estudios de interiorismo, de arquitectura, empresas de materiales, fabricantes, distribuidores, de mobiliario, de iluminación, empresas de reformas, por supuesto, es muy amplio, ¿no? O sea, nosotros, obviamente, por muchas fuentes, no solamente por ofertas de empleo comunes, sino pues por nuestra participación dentro del sector en todo tipo de eventos, nuestra colaboración con AMC, la Asociación del Mueble de Cocina, o la Asociación Habitat Madrid, que reúne a todas las empresas, bueno, a todas no, a las que son socias, obviamente, del hábitat de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues todos esos contactos hacen que nos vaya llegando un tipo de perfil que es el que demanda el mercado. Entonces nosotros poco a poco vamos incorporando esas necesidades del mercado a nuestro programa de formación y eso hace que nuestro programa esté vivo. Quiero decir, nuestro programa de hoy ya no es nuestro programa de formación de hace un año. Quiero decir, hace un año había unos contenidos que ya no son los que hay hoy. Hoy se han incorporado contenidos nuevos y se han eliminado contenidos antiguos y está en constante evolución. Bueno, yo cuando decía que era impulsivo me refería a esta parte, a la parte, digámoslo así, de acción social, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la escuela no hay tanta impulsividad, obviamente, porque dependemos de muchas personas. Quiero decir, están, por un lado, lo primero de todo, esa masa de alumnos que esperan de nosotros determinadas cosas y tenemos que cumplir con ellos, y son cosas que tienen que estar bien preparadas y bien meditadas, no pueden ser improvisadas, ¿no? Y por otro lado, dependemos, por supuestísimo, de nuestros maravillosos profesores que, bueno, tienen que estar dispuestos, conformes y preparados para dar respuesta a esas necesidades, ¿no? Entonces, las cosas en la escuela se hacen de una forma muchísimo más pausada, ¿de acuerdo? Yo soy impulsivo en el sentido de que, de alguna manera, soy el primero que lanza la primera piedra de deberíamos hacer esto. Luego el papel de para y piénsalo lo tiene María Ángeles y lo tiene Ana. Y luego José tiene el papel de vamos a hacer lo que diga Carlos. José me apoya mucho. José, la verdad es que me apoya muchísimo en todas las decisiones. Cree bastante, tiene mucha fe y me apoya mucho. Entonces, bueno, al final entre todos hacemos lo que llamamos reuniones de mejora del sistema, donde ponemos sobre la mesa las necesidades, por un lado, y todas las sugerencias que nos hacen los alumnos por distintos medios, a través de comentarios, a través del buzón de sugerencias físico, a través de los formularios de satisfacción. Todo eso se pone sobre la mesa y se cocina. Y para la nueva generación de contenido, todo eso es tenido en cuenta. Uh-huh. Y eso se repite un mínimo de 2 veces al año. De manera que, como mínimo 2 veces al año, estamos rehaciendo, rematando, retocando, todo. Sí. Sí, me llama la atención de que, a pesar de ser una empresa familiar, sí hay que tener bien definido cuáles son los roles de cada uno. O sea, de que lo haces un poco en broma, pero al final es que es verdad, ¿no? Y las reuniones de mejora del sistema con una frecuencia establecida. Y tenéis también como objetivos que marcáis cada año, que tenemos que matricular X número de alumnos o unos indicadores. Uh-huh. Sí, pero nuestros objetivos no son en cifras de matriculación ni en cifras de negocio. Nuestros objetivos no están ahí. Nuestros objetivos son más bien de alcance a un tipo de público o a un tipo de alumno o a un tipo de industria a la que queremos llegar. Quiero decir, a nosotros no nos preocupa tanto el número final, sino que estemos dirigiéndonos en la dirección correcta. ¿De acuerdo? Entonces, sí que hay unos objetivos anuales, obviamente, sí. Hay unos objetivos mínimos de facturación, obviamente, que tenemos que cumplir, porque como antes hablábamos, pues al final a nadie nos regala la compra, hay que llenar la nevera y hay que facturar, pero nuestro objetivo principal no suele estar ahí. Nuestro objetivo principal siempre ha sido ofrecer una formación de calidad y llegar a un tipo de alumno que es el que quiere estar con nosotros y nos necesita. Para nosotros es muy importante que el alumno que está con nosotros esté convencido de que quiere estar con nosotros, porque hay muchas otras escuelas y hay muchas otras escuelas muy buenas, quiero decir. Entonces,
estudiar en Insenia es una cosa particular. Quiero decir, estudiar en Insenia implica un matrimonio a muy largo plazo. Nuestros alumnos no son alumnos para 18 meses o para un año. Nuestros alumnos siguen siendo alumnos 8 años después, 9 años después. Nosotros tenemos exalumnos que 9 años después, cuando vamos a casa de COR, nos dicen, os quiero acompañar. Entonces, ellos están invitados absolutamente a cualquier cosa que hacemos para siempre. Para siempre es mucho tiempo, ¿eh? Pues es para siempre. Sí. Y bueno, pues esa relación a largo plazo implica muchas cosas. Quiero decir, implica un compromiso con ellos, implica seguir estando muy al borde de la calle para que realmente todo lo que hagamos, todo lo que planifiquemos efectivamente les sirva, e implica un compromiso de formación continua para ellos a tan largo plazo como que es para siempre. Yo siempre les digo, hombre, para siempre, mientras dure Google, cuando se nos caigan todos los servidores, sí. Ya no podrá ser, pero mientras dure, será para siempre. Sí, cuando lleguen los zombies ya veremos, ¿no? Exacto. ¿Y cuántos alumnos entonces tenéis pues al año? Tenemos actualmente 350 alumnos matriculados al año, entre los muy distintos modelos, ¿no? de formación que tenemos: formación presencial, formación online, cursos más grandes, másteres, etcétera. 350 al año aproximadamente. Sí, y cuando vemos y cuando habláis de que el título es un título propio, ¿no? ¿Eso qué significa? Título propio significa que no es un título oficial emitido por el Ministerio de Educación y firmado por el rey Felipe VI, sino que es un título emitido por la propia escuela, es un diploma emitido por la propia escuela. Y en este caso, por ejemplo, en el caso del Máster de Arquitectura de Interiores, Interiorismo y Decoración, también por UDIMA, la Universidad de Distancia de Madrid, que es la universidad a la que estamos asociados y la que emite conjuntamente con nosotros ese título propio. Uh-huh. Y habéis hecho, pues hace poco, Qualificam. Sí, correcto. Sí. ¿Qué es el Qualificam? Pues Qualificam es una certificación que otorga la Fundación Madrid+D, que es una fundación que depende de la Comunidad de Madrid, y que lo que certifica es la calidad de los másteres profesionales, es decir, de los másteres no universitarios. En el sistema de educación están los másteres universitarios, que son los que emiten las universidades y son másteres oficiales, y luego están los másteres profesionales, que son los de título propio, digámoslo así. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Pues, bueno, aparte de la oficialidad del título, normalmente los másteres profesionales tienen un objetivo mucho más laboral y mucho más enfocado al empleo que los másteres universitarios, que quizá tengan un objetivo más académico. ¿De acuerdo? El máster universitario es el paso hacia un doctorado, por ejemplo, mientras que el máster profesional es un buen paso hacia la empleabilidad y hacia el emprendimiento, ¿no? Entonces, nosotros estamos ahí en el máster profesional, y Qualificam es a día de hoy, yo creo que la mayor certificación o la más importante certificación que puede recibir un programa de máster profesional en Madrid. Entonces, bueno, pues estamos muy orgullosos de haberlo conseguido, lo hemos conseguido además con nota, así que, bueno, pues veremos cuáles son las consecuencias. Sí. De momento las consecuencias son un compromiso para hacerlo todo mucho mejor aún de lo que ya lo hacíamos, quiero decir, para hacerlo todo muy, muy, muy bien, porque bueno, pues ahora ya no solamente depende de nosotros, ahora pues tenemos a Qualificam y a esa certificación, pues que tiene unas implicaciones de calidad que nosotros asumimos. Sí, dices nota 83%, yo creo que eso es notaza. Sí, la verdad es que sí. Y tiene mucha importancia para alumnos extranjeros, ¿verdad? Tiene mucha importancia porque, bueno, les facilita muchísimo la obtención de un visado de estudios, porque, bueno, pues una de las posibilidades para poder venir a estudiar a España con un visado, con una estancia de estudios, es venir a estudiar una formación oficial. Otra es precisamente venir a estudiar una formación certificada por Qualificam. Entonces sí, efectivamente, pues para los alumnos extranjeros es algo muy importante. Sí. ¿Y nos puedes contar entonces cómo ha sido todo el tema online? Porque durante la pandemia, incluso antes de la pandemia, pues entonces hay un auge muy importante en el mundo de formación online. ¿Cómo ha afectado vuestro negocio y cuáles eran las decisiones que tomaste, incluso antes de la pandemia, para afrontar ese cambio en el modelo y la estructura de la formación presencial y online?
Bueno, para nosotros, lo primero de todo, para empezar, la formación online para nosotros era Satanás. Quiero decir, cuando nosotros empezamos a ver que cada vez se demandaba más y más formación online, nosotros éramos unos defensores a ultranza de la formación presencial, porque teníamos la idea de que la formación online de alguna manera nos alejaba del trato personal con los alumnos, ¿no? Entonces éramos unos absolutos defensores de la formación presencial. Y llegó un momento en el que tuvimos que tomar decisiones porque, muchos alumnos demandaban esa formación online y eran alumnos perfectamente válidos para nosotros. Y decidimos, hacer una formación online que fuera tan buena y con un contacto igual de grande, igual de importante que nuestra formación presencial. Quiero decir, llegamos a la conclusión de que realmente sí que se podía. Quiero decir, que el hecho de que fuera online no tenía por qué tener como implicación que no hubiera contacto entre los alumnos y los profesores, sino, ¿por qué no? Todo lo contrario. Podemos contactar, podemos estar conectados a través de videoconferencia, a través de foros, a través de tutorías, de toda clase de actividades que se pueden hacer en línea para poder estar conectados. Entonces, en 2019 nosotros decidimos liarnos la manta a la cabeza, como se dice aquí, y empezar a trabajar en nuestra formación online. Y tuvimos la inmensa suerte de que cuando llegó la pandemia, cuando nos confinaron a todos en el mes de febrero, si no recuerdo mal, pues nosotros teníamos previsto para el 1 de marzo el comienzo de nuestros alumnos en nuestra primera convocatoria, por así decirlo, de máster online de arquitectura de interiores, que empezaba el 1 de marzo. Claro, al confinarnos, el efecto fue explosivo. Quiero decir que, claro, no nos confinaron solo a nosotros, nos confinaron a nosotros y a la mayoría de los alumnos, a todos los alumnos que iban a venir a estudiar con nosotros en los meses siguientes. Y muchos de ellos decidieron pasarse a la versión online. Con lo cual, podemos decir que en nuestro caso, para la formación online, la pandemia nos benefició. Nos benefició porque nos permitió arrancar con un número de alumnos muy importante. Y como no fue hacer nuestra formación online, no fue una salida al paso de las consecuencias de la pandemia, sino que era algo que llevábamos preparando un año antes, pues nos permitió diferenciarnos mucho de aquellos que se lanzaron a dar formación online de una forma desesperada porque no podían darla ya presencial, porque nosotros lo teníamos muy preparado y lo teníamos muy estudiado, con lo cual, la formación online era una formación de calidad, de tanta calidad, si no más, que la formación presencial. Uh-huh. Y cuando estamos hablando de formación online, hay una diferencia muy grande entre lo que es la formación online y la venta o la distribución de contenido digital de formación. Claro. ¿No? ¿Cuál es esa...? Y es más, yo creo que cabe destacar, y yo creo que sí es muy importante dentro de un podcast sobre negocios, ¿no? De que la parte de distribución de contenido online es mucho más rentable. Uh-huh. Pero explícanos cuál es la diferencia entre una cosa y otra y cuál fue el motivo detrás de las decisiones que tomaste, porque eso sí tenían que ser decisiones muy premeditadas. Claro, pues la diferencia entre distribuir contenido digital y dar formación online es la participación activa de un profesor que trabaja contigo, de un profesor, no solo de uno, de tus profesores y de tus tutores y de los coordinadores, en fin, de todo el personal de la escuela, que trabaja codo a codo contigo en la consecución de los objetivos de ese máster, cuando es formación, y la no participación de todo ese personal cuando es distribución de contenido online. Quiero decir, al final, una cosa es vender ese contenido y que el alumno se las apañe como pueda, y otra cosa es dar un servicio. Quiero decir, sí, ahí está el contenido, pero aquí estamos nosotros para todo lo que necesites. Y entonces, eso implica organizar toda una serie de actividades, organizar toda una serie de aulas abiertas, de aulas virtuales, de tutorías grupales, de talleres, etcétera, que hagan que el alumno online se sienta absolutamente acompañado. Quiero decir, en nuestro caso, tenemos los martes y los jueves tenemos una actividad que se llama aula abierta. En aula abierta, cualquier alumno presencial u online se puede conectar o venir a la escuela físicamente, quiero decir, en la propia escuela, en el aula más grande que tenemos, conectamos la videoconferencia de manera que los alumnos online y presenciales se puedan conocer, puedan intercambiar proyectos, presentar primero uno, luego otro, y vean que además no hay grandes diferencias, ¿no?, entre lo que está haciendo el alumno presencial y lo que está haciendo el online. Eso ocurre los martes, acompañados de Ana Hernández, quiero decir, durante todo ese tiempo hay una tutora con ellos
que les corrige y les guía. Los jueves, conmigo, de 3 a 5. Luego, al menos 2 veces por semana, talleres de proyectos, que ya son talleres de proyectos, digámoslo así, temáticos, ¿no? Un taller de proyectos residenciales, un taller de proyectos comerciales, un taller de proyectos hoteleros. Adicionalmente, los miércoles, cada 2 semanas, una masterclass, que suele ser una masterclass de 1h30, 2 horas, con una temática muy concreta. Y adicionalmente, todas las tutorías que quieran pedir, sin límite. Quiero decir, sin límite es sin límite. O sea, un alumno que quiera tener 10 tutorías por semana, con todos sus profesores, podría perfectamente tenerla. ¿De acuerdo? Con lo cual, el alumno puede estar conectado en tiempo real con nosotros los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes, siempre que quiera, como prácticamente si estuviera viniendo a clase. O sea que realmente eso nos supone obviamente un esfuerzo de tiempo, dedicación y económico también, pero creo que es la diferencia entre una formación online de calidad, una formación, quiero decir, no una venta de contenidos, sino una formación de verdad, donde hay un tutor, donde hay unos profesores que te acompañan y que resuelven tus dudas, y lo otro. Y en el 2019 tuviste que tomar esta decisión entre formación online o distribuir contenido online, que podríais haber hecho las dos cosas. Bueno, a lo mejor no las dos, pero era apostar por uno o el otro. Y incluso sabiendo que no sabías que iba a haber un boom de la pandemia, evidentemente, ¿no? Pero sabías más o menos que el mundo online iba a crecer. Y también sabíais que distribución de contenido podría ser más rentable para vosotros. Entonces, ¿por qué tomaste la decisión de apostar por lo que se entiende como formación online? Pues porque al final nosotros somos una escuela, entonces una escuela tiene que tener la formación de sus alumnos como objetivo número uno, ¿no? Nosotros con la formación online éramos muy miedosos, porque como decía antes, para nosotros la formación online, para una escuela que había sido siempre presencial, para nosotros la formación online era Satanás. Entonces, irnos del lado de Satanás tenía que ser a costa de garantizarnos a nosotros mismos que la formación iba a ser tan buena y el seguimiento de los alumnos iba a ser tan bueno como en presencial. Entonces, ese miedo fue el que nos hizo adoptar todas estas medidas para asegurarnos de verdad que ningún alumno online se sintiera solo o desatendido. Y bueno, pues de alguna manera no hubo elección. Desde el primer momento decidimos que nuestra formación presencial tenía que ser muy participativa. Y entonces no hubo elección, no hubo decisión, porque desde el primer momento lo tuvimos claro, que no queríamos distribuir contenidos. ¿Es una decisión más empujada por valores que por estudiar los números? ¿O? Sí, podemos decir que sí, porque efectivamente podríamos haber estudiado los números y quizás los números hubieran dicho lo contrario, pero ni siquiera lo hicimos. No estudiamos números en ese sentido. Teníamos claro que si hacíamos formación online tenía que ser de esa manera y si no, no lo hacíamos. Sí. ¿Y eso sería la clave para ti, para un negocio? ¿Cuál es la clave que crees que es más importante para cualquier negocio? Pues yo creo que para mí la clave de cualquier negocio es no perder de vista para quién lo haces. Es decir, el negocio, tus servicios, lo que ofreces, lo ofreces a un cliente, a alguien que tiene una necesidad. Entonces, cubrir plenamente esas necesidades me parece que es la clave. Y cualquier cosa que no signifique eso, cubrir las claves, o sea, cubrir esas necesidades del cliente, pues es tirar piedras contra tu tejado antes o después. Entonces, bueno, para nosotros esa siempre ha sido la clave. Quiero decir, ahora mismo estamos inmersos en un proceso de cambio de, por ejemplo, el mobiliario de nuestra escuela. Esto es primicia. Vamos a cambiar el mobiliario de una de nuestras aulas. Siempre hemos tenido unas mesas maravillosas, preciosas, de madera reciclada, donde los alumnos se sientan en grupo mirando hacia la pantalla principal y demás. Bueno, algunas alumnas nos han dicho que la posición lateral les hacía que les doliera la espalda, que no estaban cómodas, a pesar de que llevamos 10 años y que nunca nos habían dicho esto, pero ahora, bueno, pues ha surgido esto, ¿no? Pues ni cortos ni perezosos, ya hemos encargado mesas nuevas. Quiero decir, vamos a cambiar la disposición del aula para que nuestros alumnos se sientan cómodos. ¿Entrarán más, menos alumnos? ¿Es una inversión que vamos a amortizar a cuánto tiempo? Es que nos da igual. Quiero decir, es que nosotros lo que queremos es que nuestros alumnos se sientan cómodos. Así que eso es lo primero.
¿Y os sorprendido cuál es el perfil de alumno online? ¿Ha sido radicalmente distinto al perfil de alumno que no era online? Pues sí, hay bastantes, hay bastantes, ¿no? Pero sí ciertas diferencias. Lo primero que nos ha sorprendido es constatar que el hecho de que sea online no implica que sean obligatoriamente de muy lejos. Sí tenemos alumnos online de muy lejos, de México, de Colombia, de Emiratos Árabes, de Alemania, de Suiza. Sí, pero tenemos muchos alumnos online de España y muchos alumnos online de Madrid. Entonces, esta parte sí que nos ha sorprendido porque nunca lo hubiéramos pensado, ¿no? Que haciendo una formación online íbamos a traer alumnos madrileños, precisamente. Pues resulta que sí. En cuanto al perfil, es un perfil distinto. El alumno online, normalmente cuando se decide por una formación online, es porque no tiene disponibilidad para viajar, por un lado, y por eso no puede venir a la escuela, o porque no tiene disponibilidad horaria, porque hace otras cosas, pues trabaja, por ejemplo, o tiene pues a su cuidado pues niños o familiares, en fin, tiene una serie de limitaciones de tiempo que le impiden la presencialidad, ¿no? Entonces sí, es un perfil ligeramente diferente, En cuanto al perfil profesional, sí se parece. Quiero decir, el tipo de alumno, desde el punto de vista de la formación previa de nuestros alumnos, el tipo de alumno online y el tipo de alumno presencial es muy parecido. Quiero decir, nosotros tenemos principalmente, la mayoría de nuestros alumnos son titulados universitarios, son personas que han estudiado una carrera. El 50% de los casos son carreras que nada tienen que ver con el diseño ni con la arquitectura, y en el otro 50% de los casos pues son arquitectos, ingenieros de la edificación, ingenieros técnicos industriales, diseñadores industriales, etc. Y eso más o menos es parecido tanto en online como en presencial. Y quería preguntar también, ¿cómo ha cambiado el mercado en nuestro sector en estos últimos 15, 20 años? Y sobre todo, ¿por qué la formación en interiorismo ahora ya es más importante de lo que era antes? Bueno, yo creo que el mercado, como absolutamente cualquier otra cosa, quiero decir, el mercado del interiorismo, entendiendo como mercado del interiorismo lo que os contaba antes, ¿no? Quiero decir, no solamente los estudios de interiorismo y de arquitectura, sino todo el sector, materiales, mobiliario, iluminación, etcétera, etcétera, obviamente se ha globalizado. Entonces, ahora, pues realmente son competencia empresas de otros países. Quiero decir, la competencia obviamente se ha multiplicado, también se ha multiplicado el mercado. Quiero decir, pues cuando antes solamente podíamos vender a nivel local, ahora podemos vender prácticamente en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, esta globalización en general del mercado nos lleva, en nuestro caso, a que nos resulte a veces difícil seguirle la pista, ¿no? Quiero decir, son muchas empresas, son muchas novedades constantemente, y a veces es complicado ver por dónde va el mercado. Creo que el sector no es que haya crecido, no tengo datos exactos, pero mi sensación no es que el sector haya crecido, mi sensación es que el sector ha cambiado. Quiero decir, tenemos muchísimas menos empresitas de barrio, muchísimas menos tiendas de muebles de barrio, muchos menos pequeños comercios de decoración de barrio, han crecido las grandes cadenas. Y esas grandes cadenas ahora ofrecen servicios más especializados y más profesionalizados que antes pues no se ofrecían. Quiero decir, ahora pues en grandes cadenas de bricolaje también se hacen proyectos de interiorismo, también se hacen proyectos de cocinas, también se hacen proyectos de baño, con lo cual el mundo del proyecto de interiorismo se ha popularizado hasta el extremo. Cualquier pequeña empresa de reformas ya ofrece un proyecto de interiorismo a sus clientes, ¿no? Entonces, de cara a nuestros alumnos, pues esto ha hecho que, bueno, pues el mercado eclosione y haya muchas más oportunidades de trabajo para ellos. De cara al consumidor, las opciones también se han multiplicado por 1000. Entonces, pues quizá sea ahora mismo complicado saber dónde estás y saber escoger, ¿no? Especialmente cuando la búsqueda por Google y de reseñas se ha convertido casi en el único consejero a veces, ¿no? Que tiene el consumidor para saber dónde se encuentra. Y en ese sentido, pues hablábamos antes de la importancia del interiorista como buen consejero y como buen seleccionador y como buen prescriptor, ¿no? De las calidades, del mobiliario, de las marcas, etcétera, ¿no? ¿Y cómo ves el futuro de nuestro sector?
estás viendo como grandes cambios de que dicen que la inteligencia artificial nos va a afectar a todos, no vamos a tener un trabajo nadie dentro de nada. ¿Hasta qué punto crees que las nuevas tecnologías van a afectar el rol de un interiorista? Bueno, yo creo que el grito de que viene el coco lo escuchamos desde hace mucho tiempo. Yo cuando empecé a hacer en el año 95, a hacer planos con ordenador y hacer 3Ds, etcétera, etcétera, ya se decía que viene el coco. O sea, porque claro, ahora por ordenador todo se hace de otra manera y esto va a quitar puestos de trabajo. Quiero decir, ese grito de miedo hacia la tecnología que viene y que nos va a quitar el trabajo, eso es algo que hemos oído toda la vida y en todos los sectores y a lo que yo creo que estamos ya todos acostumbrados. ¿Nos va a quitar el trabajo la inteligencia artificial? A corto plazo no lo creo, sinceramente. A corto plazo no lo creo porque si es verdad que a nivel, por ejemplo, de interiorismo es interesante lo que te ofrece la inteligencia artificial desde el punto de vista de la inspiración. Quiero decir, el hecho de que tú le puedas decir a una inteligencia artificial que te genere una imagen, que no deja de ser una ilusión de una imagen, ¿no? Con determinadas características, colores, estilos, etcétera, y que efectivamente lo haga, creo que desde el punto de vista de la creatividad es muy interesante, porque te ahorra un montón de tiempo de indagar tú en Pinterest, en Instagram, etcétera, etcétera, y seleccionar tú, hacer tú mismo el mood board. Bueno, pues la inteligencia artificial lo hace por ti en pocos segundos. Ahora bien, hay una enorme diferencia entre esa imagen generada por la inteligencia artificial y un proyecto de interiorismo. O sea, la diferencia es abismal. Quiero decir, para empezar, las geometrías que generan estas inteligencias artificiales muchas veces son geometrías imposibles. Quiero decir, no tienes más que hacer un poco de zoom hacia esas imágenes creadas con Dalí o con cualquier otra inteligencia artificial para darte cuenta de que son geometrías inconexas, imposibles, donde las aristas no coinciden bien, no son volúmenes reales, ¿no? Y al final, bueno, el proyecto de interiorismo no es algo que se soporte solo sobre una pantalla de ordenador. Un proyecto de interiorismo tiene que poderse llevar a la realidad. Quiero decir, el final es una ejecución física de aquello, ¿no? Entonces, mientras la inteligencia artificial no nos lleve a la ejecución física, pues tendrá que haber humanos de por medio que hagan viable esas maravillosas ideas que se le ocurren a Dalí, por ejemplo, pero que de alguna manera de por sí solas son inconexas, imposibles de realizar y por supuesto no cumplen ninguna normativa, ni tienen en cuenta la ergonomía, ni tienen en cuenta la sostenibilidad, ni quiero decir, es que al final el trabajo del interiorista, el trabajo de un técnico, va muchísimo más allá que la simple generación de esa imagen, ¿no? Así que en cuanto a mí se refiere, no le tengo ningún miedo. Estoy expectante, me gusta mucho indagar, ver qué cosas se pueden conseguir, qué cosas se pueden hacer, ver herramientas y demás para ponerlas al servicio de nuestra profesión. Quiero decir, todo lo que sea, pues que estas nuevas herramientas permitan que haga un mejor trabajo en un menor tiempo, me parece fantástico. Sí, que tiene mucho que ofrecer, ¿verdad? Claro. Ahora ya mirando al futuro. Y bueno, nos gusta también pues terminar con algunas preguntas tradicionales que hacemos a todos nuestros invitados. Entonces, pues vamos allá, ¿verdad, Rocío? Sí. Tenemos 3 preguntas para ti, como a todos nuestros invitados, que es el mayor desafío con el que te hayas encontrado en tu carrera profesional. Pues el mayor desafío con el que me lo he encontrado, ¿cuántas veces ya? ¿3, 4? Que es el volver a empezar de nuevo. Eso siempre es un gran desafío, da muchísimo vértigo, da muchísimo miedo, pero por otro lado, a mí particularmente me genera una enorme esperanza y una enorme ilusión. Y he tenido que volver a empezar muchas veces. Viada cerró, Arquizano cerró. Bueno, pues he tenido que volver a empezar muchas veces. Pero son grandes retos, la verdad, y grandes desafíos, pero que al final, bueno, pues yo siempre he tenido fe que me iban a llevar a algo mejor y hasta hoy así ha sido. Genial. ¿Y el gran aprendizaje que te llevas en tu andadura hacia el éxito? Pues no sé si me llevo algún aprendizaje todavía, porque está ahí, he llegado al éxito, no lo sé. No lo sé aún. No me gusta pensar que haya llegado al éxito, me gusta pensar que estoy disfrutando bastante de este camino, pero no sé dónde vamos a llegar, no sé si esto acabará o no acabará en éxito, no lo sé. Yo no me definiría como
una persona que ha llegado al éxito, me definiría más bien como una persona que lo busca y que intenta, en la medida de lo posible, disfrutar lo más que puede de ese camino. Qué bonita respuesta. Y ya la última que te hacemos es que si pudieras volver al pasado, a tu yo de 16, 18 años, ¿qué consejo le darías para llegar a donde estás? Le diría, para empezar, come menos, haz más deporte y no te desesperes, que al final todo es para bien y todo llega. Joder, qué bien. Pues Carlos, estas han sido las 3 preguntas finales que tenemos en nuestro podcast y bueno, y ahora agradecerte de nuevo que hayas venido aquí, que hayamos hecho esta entrevista tan maravillosa y que hayamos podido conocerte tanto a ti como a la escuela que hay detrás tuya. Sí, pues muchísimas gracias por venir, ha sido súper interesante, podríamos seguir hablando mucho, pero tenemos un tiempo límite. Si queremos y si alguien quiere encontraros, aparte de aparecer en todas estas listas de las mejores escuelas de interiorismo de Madrid, ¿dónde estáis? ¿Dónde podemos encontrarte? Pues estamos en pleno centro, creo que no se puede estar más en el centro de Madrid, estamos en la calle Marqués de Cubas. La calle Marqués de Cubas es la que pasa justo por detrás del Banco de España, bordea el Museo Thyssen y llega hasta el Congreso de los Diputados, con lo cual en pleno centro, a 100 metros de las Cibeles, y Metro Banco de España, y ahí estamos todos los días para recibir a quien quiera visitarnos con los brazos abiertos. Además, quien quiera puede venir y recibir una clase totalmente gratis para probar. Estamos encantados de que cualquiera que venga a visitarnos y tenga curiosidad por saber cómo es una clase en Insenia, encantadísimos, le abrimos las puertas, puede probar una clase y puede preguntar a nuestros alumnos qué opinan sobre la formación que están recibiendo. Así que nada, esta invitación la hago extensible a todas las personas que nos escuchen y con las puertas abiertas para cualquiera que nos quiera recibir. Y por supuesto, estamos en las redes sociales, que por ahí llegamos a todas partes. En Instagram especialmente somos muy activos y por ahí estará Ana, que es nuestra cara visible en Instagram, para atenderles también, encantada. Pues muy buena oferta. Yo creo que en breve me vas a ver allí en la aula disfrutando mi clase gratuita. No te preocupes. Sí. Fenomenal, allí te esperamos. Sí. Y nosotros por nuestra parte, pues lo mismo. Tenéis también las puertas abiertas. Además, dentro de poquito también en nuestras redes sociales comentaremos alguna visita que vuestros alumnos nos harán y la verdad es que para nosotros es un placer colaborar con una escuela como la vuestra. Así que nada, pues esto ha sido todo con Carlos Rubio. Muchas gracias. Encantado de que me hayáis invitado.